¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. ¿Han visto la cantidad de incendios forestales que hay no solamente en Chile, en el mundo? Esto pasa y normalmente es algo que de alguna forma hay que enfrentar cada año, pero a veces las cosas se pasan total y absolutamente y uno se pregunta a ver qué se puede hacer al respecto. ¿Se pueden generar nuevas herramientas? ¿Cómo se combate esta situación a nivel mundial? Vamos a conversar con el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Cristian Olivares. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, cuéntanos un poquitito, ¿dónde nace tu expertise en torno a este fenómeno de los incendios forestales, que no necesariamente tienen que ver con lo que tú enseñas, sino que, y esto es lo más interesante, con las herramientas que pueden llevarse desde el mundo digital a enfrentar los incendios forestales? Sí, bueno, el trabajo lo venimos desarrollando ya hace un tiempo, hace por lo menos 4 años, con académicos, colegas de la Universidad Austral, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. Venimos trabajando en general en desastres socionaturales, pero ya hace un tiempo hay un centro de estudios sobre incendios forestales y hemos estado trabajando en construir nuevas herramientas que permitan abordar o gestionar de manera eficiente las distintas etapas del incendio forestal, porque finalmente tenemos que trabajar antes, durante y después del proceso, y ahí es donde venimos desarrollando tecnología. Y lo más interesante es un trabajo transdisciplinar, porque finalmente los incendios forestales son un fenómeno que no puede ser abordado desde una disciplina individual, sino que tiene que ser un trabajo mancomunado con distintas disciplinas. Claro, ahora uno podría llegar y decir, mirando este asunto en términos relativamente livianos, oye, pero ¿qué tanta super tecnología tiene que haber? Así que, oye, hay que tirarle agua al fuego y sobre todo hay que tratar de identificar a personas que lo hacen intencionalmente, digamos, de alguna forma. ¿Qué es lo que el mundo digital, las nuevas tecnologías aportan para esto? Sí, primero, indicar que en Chile ya hemos tenido incendios de gran magnitud, de altas categorías, por lo tanto, el combatir los incendios se hace cada vez más difícil o casi imposible. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que estar en los procesos de prevención, y ahí es donde estamos trabajando actualmente. Y también en los procesos de restauración, cómo restauramos el impacto que ha tenido el incendio forestal, porque se sabe bastante del combate. Entonces ahí es donde hemos estado construyendo tecnologías que nos permitan entender los procesos sociales que están ocurriendo antes de que se produzca el incendio forestal, ¿sí? Porque sabemos que los incendios forestales son, según cifras de CONAF, cerca del 99% generados por personas. O sea, somos las personas en Chile quienes estamos generando esto, ya sea intencional o accidentalmente. Entonces, por eso los esfuerzos se están yendo hacia la prevención. Y ahí hemos desarrollado una primera tecnología que trabajamos en conjunto con CONAF de los Ríos y Senapred de los Ríos, que podemos comentar un poco más adelante, y actualmente estamos trabajando en una tecnología para poder entender los procesos de restauración que está siendo liderada por una colega del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y ahí estamos construyendo esos procesos. Entonces, efectivamente, el combate, todos hablamos de que el combate puede ser importante, necesitamos tirar agua, ¿cierto? Efectivamente, y tener un avión, el avión más grande posible. Aviones, aljibes, qué sé yo. Exactamente, pero claro, en ese lugar, para poder combatir, no tienen que haber personas, tenemos que haber evacuado a las personas que están en esos lugares, tenemos que saber cómo hacer ese proceso de evacuación, etcétera. Y además los incendios forestales son cada vez más severos, por lo tanto es más difícil tratarlos por las condiciones que estamos teniendo actualmente ecológicas en nuestro país. Estaba hablando de que el calentamiento global hace su pega y por lo tanto quizás hay mucho menos verde húmedo de lo que había hace, no sé, 40, 50 años. Sí, el cambio global, el cambio de uso del suelo, la forma en la cual la gente va haciendo uso de su entorno, cómo nos vamos apropiando de espacios que antes eran forestales o eran bosque nativo, ¿cierto? Nos vamos apropiando para construir ciudades porque necesitamos habitar, etcétera. Y por lo tanto vamos haciendo un cambio de la forma en la cual se regenera o se construye ese entorno. Por lo tanto, tenemos nueva economía, ¿cierto? Basada en la industria forestal, por ejemplo, que también hace transformaciones en el ambiente
y genera condiciones propicias para poder, ¿cierto?, propagar incendios forestales de gran magnitud. Ahora, en todo este fenómeno, y es una de las cosas más interesantes que tú abordas, hay que traer inevitablemente tecnología más moderna. Uno, claro, ve esos aviones. A mí esto lo he contado muchas veces en este programa, pero yo me acuerdo haber entrevistado a bomberos forestales hace ya muchísimos años, que me decían, Fernando, si el problema no es que aparezcan los incendios, el problema es cómo aparecen. Sí. Y un porcentaje muy alto es gente que prende para ver los aviones. Sí. Tirar el escenario de que lleguen estos aviones, qué sé yo, que tiran agua y todo, a mucha gente le parece súper extraordinario, y para eso tienen que generar un incendio que después, eventualmente, ¿eso sigue siendo real o no? Bueno, se ha visto que existe una tendencia hacia ese comportamiento que es social. Si te fijas, sí, pues, tenemos que entender ese comportamiento social. Está lo que vimos actualmente, lo que pasó en Viña, ¿cierto? Las brigadas de CONAF, que también ahí había un proceso de generación de incendios. Entonces, si te fijas... Ahí, claro, eso era por plata, no, efectivamente. No era por gusto, digamos. Pero es un comportamiento social que se tiene que entender integrando tecnología con, ¿cierto?, el conocimiento del comportamiento social con científicos de esa línea, digamos, de esa disciplina. Entonces ahí es donde hemos estado trabajando nosotros con colegas de la Universidad Austral, ¿cierto?, y la Universidad Alberto Hurtado, con Marcelo del Valle, ¿cierto?, de CONAF en Los Ríos, con Ricardo Almonacid de Senapred, en tratar de entender qué está pasando por la mente, ¿cierto?, de las personas de algún territorio en particular, para poder entender cuáles son sus percepciones respecto de su territorio, entender cuáles son sus percepciones respecto de los incendios forestales, para tratar de identificar tempranamente algunas conductas. ¿Y cómo se hace? Que podría ser. Por ahora lo que hemos propuesto, porque hasta ahora no había nada de eso, y desarrollamos un proyecto que está en proceso de transferencia a CONAF actualmente con Marcelo en CONAF, desarrollamos una pequeña aplicación que lo que hace es tratar de lúdicamente extraer información de las percepciones de la gente. Cómo percibe la gente su entorno, si es que percibe un riesgo, si es que percibe que está bien, etc. Entonces, les presentamos información y que la gente va dando su opinión, va entregando esa información y va quedando registrado territorialmente además, ¿sí? Entonces, además, nosotros sabemos qué está pasando en Payaco, qué está pasando en Valdivia, y esa información la recogemos y la analizamos. Y ahí estamos construyendo modelos que nos permitan analizar de manera automática esos procesos. Entonces, CONAF ahora tiene una herramienta, y Senapred también, que permite visualizar, ¿cierto?, estas percepciones en el territorio. Y ahora lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es tratar de indagar en cómo esas percepciones podrían vincularse con algunos comportamientos antisociales, digamos, asociados a los incendios forestales. Sí, ese es un tema bien importante, porque uno tiende a pensar que, ok, si tú quieres prender, qué sé yo, incendiar una casa de tu vecino, bueno, tienes que ir a la casa del vecino, tienes que hacer una cosa, y eso básicamente te pueden ver montones de personas. Sí. Pero en un bosque, de pronto, alguien podría decir, oye, pero es que es súper papaya, si no hay nadie, tú salís una cuestión, prendís la cuestión, apretáis, sí. y ¿cómo funciona esa lógica? Bueno, ahora, el año pasado, el 2023 en realidad, el Ministerio de Ciencia lanzó una convocatoria para poder encontrar soluciones que permitan construir prototipos para identificar, ¿cierto?, dónde se están generando núcleos de incendio. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que están desarrollando unos colegas que lo que busca hacer es poner, ¿cierto?, imágenes o sensores a lo largo de los bosques para poder identificar tempranamente dónde o si se está generando un incendio. Finalmente, lo que estamos haciendo es plantando tecnología dentro de los bosques o dentro de las plantaciones forestales, que, dicho sea de paso, no son lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo es probando esa tecnología, que nos va a permitir tempranamente poder apagar ese incendio y poder identificar eso. Y a la vez nos permitiría, ¿cierto?, poder identificar a personas que están teniendo este comportamiento, digamos, antisocial.
Entonces, hay iniciativas que se están desarrollando en esa línea y que se están probando actualmente, que se están desarrollando. Nosotros estamos desarrollando un proyecto en esa misma línea y partimos el año pasado, en noviembre del año pasado. Entonces, son proyectos que se están probando y que debieran ver la luz a mitad de este año Ahora, Cristian, o a fines de este año. hay un punto ahí que de pronto también las personas pueden decir, oye, pero estamos hablando de naturaleza y la naturaleza por definición tiende a reproducirse nuevamente. Sí. ¿Cuánto toma después de un incendio el que tú puedas generar una situación, no te digo que idéntica a la que había, porque para eso tienen que pasar muchos años, pero que efectivamente pueda volver a aparecer la naturaleza? Ya, nosotros tenemos procesos, ahora las colegas ecólogas que son las expertas en eso, que Susana Paula, que es la directora del proyecto, ¿cierto? Con ellos estamos estudiando o están yendo a terreno para poder ver cuál ha sido la capacidad de regeneración, así sin hacer nada, de un incendio que hubo en China Muerta, en el sur de Chile. Entonces, ¿pero ¿De qué se han China? encontrado? ¿Sí? China Muerta se llama el sector. Ah, ya, Es ya, un- pero en es Chile. un- sí, en Chile, en el sur de Chile. En China, dije, bueno, No, no, ¿cómo no, cómo China nos fuimos Muerta a se llama el ya? sector. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando vas a observar allí, encuentras especies autóctonas, pero también especies invasoras. Y generalmente las especies invasoras tienen una mayor capacidad de regeneración. Y generalmente podría pasar que las especies que no son propias del lugar tienen una mayor capacidad de combustión, que también se está estudiando. Pero tardan un par de años, 10, 15 años en poder comenzar a regenerarse o restaurarse sin hacer nada. Pero ahí tenemos otro proceso social, que la gente como ve que está esto incendiado, que está esto quemado, comienza a utilizar o a extraer esa leña y la utiliza efectivamente como leña, como combustión. Estamos en el sur, necesitamos calentar, necesitamos claro. cocinar, etcétera. Por lo tanto, lo empieza a extraer. Entonces comienza a haber tala ilegal en el bosque. Si yo talo ese bosque, ¿cierto? Se demora más en recuperar y genero más condiciones para poder luego se genere un incendio forestal. Entonces también hay otro proceso social que hemos ido descubriendo con la indagación o el trabajo en terreno que están haciendo Y nuestros colegas. esto, Cristian, tiene su correlato, me imagino, en montones de otros países, que algunos de los cuales probablemente están mucho más avanzados en esto, porque les pasa, qué sé yo, Sí. de mucho. ¿Hay contacto, hay vinculación, hay, qué sé yo, posibilidades de compartir experticia, algo así? Sí, efectivamente, en Chile se trabaja mucho con California, por ejemplo, Así, para poder extraer o vienen de allá a capacitar, por ejemplo, a Chile en técnicas de restauración, en técnicas de combate. Y también California tiene bastante más regulados ciertos procesos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se produce un incendio forestal, entonces lo que voy a hacer es que ese lugar lo voy a cuidar para poder hacer procesos de restauración, entonces hay un proceso de vigilancia. En Chile un poco menos regulado, ¿sí? Con España también hay bastante vínculo, que también tenemos un sistema más o menos similar en términos ecológicos y lo mismo con Portugal. Entonces existe bastante colaboración entre todos estos países, ya sea porque de aquí llevamos experticias para allá y de allá también para acá. De hecho, el proyecto que estamos desarrollando ahora, que está liderando la doctora Susana Paula, tiene que ver con una herramienta tecnológica que también ha sido implantada en España, en Valencia y también en California, ¿sí? Nosotros estamos añadiendo las características propias de nuestro país, del sur de Chile, y además agregando otros elementos que nos permitan indagar en cuáles son las priorizaciones de restauración para ese sistema ecológico que estamos analizando. Sí. Cuando tú ves un incendio forestal, como el que acaba de pasar hace un ratito, Sí. o el feroz que pasó el año pasado, donde murieron una cantidad enorme de personas, eso te ocupa durante un proceso bastante largo de tiempo, prácticamente todos los noticiarios. Sí. Hay cosas ahí, se pregunta qué se está haciendo, cuáles son las medidas que se han tomado, en fin.
una respuesta estándar para lo que hay que hacer cuando hay estos incendios forestales? Porque uno dice, bueno, pero finalmente esto pasa en un cerro donde hay puro bosque, si tú quieres. Pero como lo vimos en California recién la semana pasada, en Palisades, esto pasa arrasando casas que están en medio de los bosques. ¿Qué tanto la construcción chilena incorpora un poco esa lógica de meterse entre medio del bosque? Sí, bueno, ahora en los procesos tenemos procesos urbanísticos, planes reguladores, que finalmente es lo que nos rige a nosotros, ¿cierto? Los planes reguladores tardan tiempo en actualizarse. Entonces, durante ese proceso de actualización, en realidad se produce un crecimiento, ¿cierto?, hacia los sectores rurales, ya sea por urbanizaciones un poco más complejas, ¿cierto?, por condominio, o ya sea por parcelaciones. Por ejemplo, Curacaví, que está aquí al lado de nosotros, ¿cierto?, se llenó de parcelas en los años 90, principios de los 2000, ¿cierto?, y por lo tanto se internaron en los bosques, en los bosques esclerófilos de Curacaví. Y por lo tanto cambiaron el sistema ecológico que existía en el lugar, y por lo tanto se generan cada vez más incendios. Y por lo tanto hay una mayor preocupación por parte de CONAF de cuidar ese lugar, porque además es una reserva de la biosfera en un sector que da hacia la quinta región. Por lo tanto, la construcción ha sido no tan regulada y por lo tanto va creciendo a generar zonas de interfase, en donde yo conecto la zona urbana, ¿cierto?, o las viviendas con el bosque o con las plantaciones forestales. Y por otro lado, la respuesta que yo puedo dar no puede ser estándar, porque las dinámicas del incendio o del fuego dependerán de la morfología que tiene el terreno, ¿sí?, o del viento que existe. Y el viento va a cambiar de un momento a otro, cambia durante el incendio. Por lo tanto, el combate se hace muy, muy complejo. No puedo decirle a las personas que se muevan hacia un lugar para evacuar, porque el incendio podría moverse rápidamente hacia ese lugar. Entonces, es un fenómeno complejo desde el punto de vista del combate. A ver, sobre exactamente el mismo punto, ¿qué tanta expertise tienen los bomberos forestales chilenos para esto? ¿Se necesitan más? ¿Cómo se forman las personas que van a enfrentar un incendio? Porque uno puede entender, si tú quieres, el bombero de ciudad, sí, que tiene una formación que genera una serie de medidas que tienen que ver con lo urbano. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de una formación que tú requieres del experto en una situación absolutamente abierta? Sí, hasta donde yo sé, porque no he indagado más allá, ellos reciben una capacitación bastante rigurosa. Y ahí es donde entra también expertos de otras latitudes, por ejemplo de California, en donde se hacen capacitaciones específicas y también no solo se capacitan a los bomberos, a las brigadas de CONAF, por ejemplo, en este caso, sino que también se está preparando a las comunidades para que puedan comprender y entender cuáles son las dinámicas del fuego para estar preparadas frente a una emergencia como esta. Entonces, yo sé que lo que está haciendo CONAF es, por un lado, tiene una rigurosa preparación de su brigada, que año a año la va haciendo, ¿cierto?, previo a la temporada de incendio, que cada vez es más larga, valga decir, y por otro lado, está generando planes de preparación para las comunidades. Por ejemplo, CONAF cuenta con 2 programas que está impulsando actualmente. Uno que se llama Comunidades Preparadas, ¿cierto?, y por otro lado, otro que se llama Escuelas Preparadas. Porque también tenemos que preparar a las escuelas, a los niños, niñas y adolescentes que están allí para poder responder, porque ellos pasan gran parte del día allí. Entonces, si hay un incendio forestal, ¿cómo responde ese colegio? ¿Cómo interactúa? Y además los niños, niñas y adolescentes son una fuente muy buena para poder esparcir el conocimiento hacia sus hogares. Por lo tanto, CONAF está trabajando allí y está trabajando en preparar a las comunidades. Entonces yo creo que ahí hay un espacio. Sí, interesante. Pensando en que el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Entonces tenemos que preocuparnos de la prevención en las comunidades. El trabajo comunitario es muy importante. Generalmente, Cristian, las informaciones básicamente aluden a víctimas que tienen que ver con, llamémoslo así, el ser humano. Sí. Pero en un bosque hay un montón de otro tipo de vida. Sí. Hay animales, hay pájaros, ¿Cuál es el efecto en ese tipo de naturaleza?
Sí, bueno, los colegas que están estudiando eso, que en este caso sería Susana, por lo menos en el proyecto, ellos están indagando sobre cuál es la diversidad ecológica que tiene un bosque. Por eso hablo de diferencia entre bosque y plantación. Entonces, la diversidad ecológica que tiene un bosque es inmensa, porque tenemos animales, tenemos agua, tenemos vegetación. Entonces, todo eso es incalculable. O sea, no podemos, o sea, hasta ahora yo no he visto por lo menos un cálculo de eso. No soy experto en esa línea, pero sí sé que esa vegetación o ese diversidad ecológica es muy compleja y muy rica para la construcción o la protección del medio ambiente. Por lo tanto, el impacto no solo para la zona que se ve afectada, sino que para todo el entorno, porque ese sistema ecológico lo que hace es generar las condiciones para proteger el resto del entorno. Sí. Por lo tanto, es muy alta el Pero impacto yo que tiene. supongo que, a ver, estos personajes Ajá. que tienen la capacidad de volar y que se llaman Sí, pájaros, sí, eventualmente uno puede suponer sí. estos escapan antes. O tienen más facilidad de escapar porque se van y, qué sé yo, miran de arriba, hacen leru leru y se van a otro. Pero hay un montón de otro tipo de ecología animal muy fuerte en los bosques que eventualmente, ¿qué sucede con ellos? Sí, efectivamente, y además nosotros hemos generado condiciones donde vamos atrapando a estos seres vivos porque hemos rodeado, hemos generado rutas, hemos generado carreteras que Claro, cruzan bosques, murallas, qué sé entonces yo. hemos generado murallas, etcétera. Antenas que están generando también ciertas condiciones que dificultan la evacuación de estos animales. Pero sí, volviendo a lo de la tecnología, lo que está permitiendo, por ejemplo, la inteligencia artificial o los sistemas de predicción es poder comprender o analizar el impacto que tienen los incendios sobre estos sistemas, porque están permitiendo poder rápidamente a través de sistemas, por ejemplo, imágenes LIDAR, poder ver cómo ha ido cambiando o cómo ha ido impactando o cómo se han generado, ¿cierto?, las condiciones propicias para poder para este incendio, digamos, cuál ha sido el impacto. Entonces, la tecnología ahora nos está permitiendo poder indagar en eso, ¿sí?, en poder analizar cuánto ha sido el impacto a nivel superficial y a nivel bajo tierra del incendio forestal, porque no es solo superficial, sino que también Sí. es bajo tierra. Sí, ahora, eso es interesante desde ese punto de vista. ¿Qué tanta fauna tiene Chile en esas regiones, así como para mirar esto con dosis de preocupación? Sí, yo sé que los quienes estudian eso, que por ejemplo está el Instituto de Ecología y Biodiversidad, por ejemplo, también CIREN, que hay institutos que están preocupados por la diversidad ecológica, han visto una merma en la diversidad de la flora y la fauna en Chile, debido a los incendios Así, ¿ah? forestales, sí. Sí. Pero ellos tienen un catastro y se podría indagar en ese catastro y se puede consultar, digamos. Y dime, así, solamente por conocimiento Ujú, rápido, digamos, en una zona forestal ujú, y al lado tú tienes una ciudad, ujú. eh, se prende fuego en los dos lados. ¿Cuál de los dos lados tiene una mayor capacidad de resistencia? ¿De resistencia? Sí, yo tendería a pensar de que las casas tienen cemento, tienen cosas, Sí. tienen techos, qué sé yo, mientras que los bosques, qué sé yo, están ahí expuestos para que cualquiera ya préndanme. Ya. Pero al mismo tiempo uno dice, espérate, pues si las casas están construidas sobre la base, y particularmente en el sur, sobre la base de madera, Sí. Y madera procesada que muchas veces está pintada y que genera un combustible extra, en fin. ¿Cuál es la comparación entre el incendio urbano y el incendio forestal? Ya. Nosotros tenemos incendios de interfase. Esos incendios que están mencionando son incendios de interfase. Lo que se ha comparado son las diferencias entre el tipo de vegetación que existe en la zona, digamos, forestal. Entonces tenemos plantaciones forestales. Cuando tú ves las plantaciones forestales, son plantaciones homogéneas. Entonces tengo solo pinos, solo Sí. eucaliptos. Y además esas plantas tienen ciertas condiciones para que el incendio se propague con mayor rapidez.
Entonces, una vez que se genera el incendio, como tengo mucha homogeneidad, como la base es muy seca, y si tú miras cualquier plantación forestal, vas a ver por lo general que está muy seco la base. Por lo tanto, se generan las condiciones propicias para que la propagación sea muy rápida. Por otro lado, tenemos los bosques, que son los bosques nativos que encontramos en el sur de Chile, ¿cierto? Principalmente, donde tenemos vegetación diversa. ¿Sí? Tienes distintos tipos de árboles, distintos tipos de plantas. Además, tienes distintos animales que se cruzan a través de esos lugares que van generando movimientos dentro de este ecosistema. Y por lo tanto hay humedad en el entorno, en el bosque. Entonces, la propagación dentro de un bosque es muy, muy, muy menor, porque tenemos esta diversidad, porque tenemos humedad en las bases, etc. Por lo tanto, eso podríamos comparar entre una plantación forestal y un bosque esclerófilo, digamos. Última pregunta, Sí. Cristian. El futuro, Sí. en este tipo de cosas, ¿qué puede traer fuera de, qué sé yo, una educación en mayor cuidado, que es obvio que puede, Sí. pero en términos de, no sé, tecnología incluso, ¿qué puede ser? Sí, en términos de tecnología en Chile, como mencionaba anteriormente, se está trabajando en estas tres fases: en la prevención, en el combate y en la restauración. Mi expertise, o donde yo he estado trabajando, ha sido principalmente en prevención y en restauración. Entonces podría mencionar que lo que tenemos que, primero, que la inteligencia artificial está a lo largo de todas estas tecnologías. Hay equipos a lo largo de todo Chile, a lo largo de todo Chile, que están trabajando en distintas tecnologías que van a permitir poder tener mejores sensores, no solo de la biodiversidad, de cómo se encuentra nuestro ecosistema, sino que también de los comportamientos sociales debido a las características de los incendios forestales, que tienen una fuerte componente social. Entonces estamos integrando o generando información de cuáles son las dinámicas sociales que están asociadas a los procesos de prevención. Entonces con eso permite focalizar los esfuerzos de prevención. Entonces ahí estamos aplicando inteligencia artificial para poder detectar esos procesos. En el combate también se está trabajando sobre herramientas que permitan identificar automáticamente dónde tenemos que ir focalizando los esfuerzos. Entonces ahí hay una línea también de trabajo. Y luego en la restauración, que tenemos restauración ecológica, restauración, ¿cierto?, de la infraestructura, pero también restauración socioemocional. Entonces también se está trabajando en cómo podemos generar tecnología para poder diagnosticar, ¿cierto?, cuáles son las condiciones en que quedó, ¿cierto?, estos sistemas luego del incendio. En todo caso, Y luego en cómo priorizar para poder hacer esa restauración, y aquí que no es fácil. Lo último, muy cortito, el delito de prender fuego intencional Sí. es súper, ha tenido una serie de reformas para generar incluso más penas. No sé cómo está la situación hoy día. Sí, de hecho, hoy día acabo de ver, si mal no recuerdo, un convenio entre Siren y la PDI para poder generar, ¿cierto?, procesos que permitan indagar de manera efectiva en cómo se generó, quién generó ese delito, y poder generar las penas que correspondan para ese delito, digamos. Son eso bien es grave. altas. Y eso Cuando es es súper pillado importante. en infragante, en términos internacionales, en Sí. montones de partes del mundo, el delito de generar incendios es tremendamente penado, Sí. muy fuerte. Y yo creo que ahí va a haber harto espacio para poder generar tecnologías que permitan indagar, poder detectar rápidamente esos procesos, porque tampoco es fácil poder hacer la indagación o la investigación de ese incendio, por qué se produjo, dónde se Sí, produjo. No es fácil, y es necesario tener el trabajo mancomunado entre CONAF, PDI y otros investigadores. Cristian Olivares, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día hablando de este tema que nosotros lo vemos en la Sí. tele de una forma muy espectacular, porque se prende de todo, pero que genera un daño feroz todos los años, y bueno, hay que tratar de reducirlo lo más posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos mañana tempranito en CNN Chile Radio y después, por cierto, aquí en Última Mirada en la Noche. Chao.